Los eruditos contemporáneos generalmente debaten quién es el verdadero fundador del cristianismo y encontrarán una variedad de opiniones. Algunas personas argumentan que el verdadero fundador del cristianismo fue el apóstol Pablo. Detrás de ese debate está la idea de que Jesús no vino a instaurar una iglesia. Su propósito era cumplir con las promesas del reino mesiánico de Dios que encontramos en el Antiguo Testamento. Pero, y son estudiosos muy críticos de las Sagradas Escrituras, pero dicen ellos, como Jesús falló o fracasó en su intento de traer el reino de Dios, ellos son muy críticos, entonces el plan alternativo de Pablo fue fundar la iglesia. Se darán cuenta que algunos de estos críticos incluso indican que Jesús no tenía la intención de tener una iglesia en donde hubiesen gentiles, porque para él el reino de Dios era para Israel. Y fue Pablo, el así llamado apóstol a los gentiles, quien incorporó dentro de las reuniones eclesiásticas a una variedad de conversos gentiles en varias regiones de Asia Menor, Macedonia y Acaya. Ese es el debate muy general que vamos a encontrar en la literatura erudita contemporánea. ¿Quién fue el verdadero fundador del cristianismo? Algunos estudiosos, por ejemplo, observan que Jesús nunca utilizó la palabra eclesía o iglesia y que fue Pablo quien introdujo ese lenguaje. Sin embargo, se darán cuenta que ya Mateo, el Evangelio de Mateo, que no habla de Pablo o de la fundación de iglesias, sino habla de Jesucristo, ya Mateo utiliza el lenguaje de eclesía, la palabra iglesia. Así que sería un poco forzado decir que Jesús no tenía ninguna intención de fundar la iglesia o de establecer su iglesia y que fue únicamente Pablo. Y el otro debate, como anticipé también, tiene que ver con la idea de que Jesucristo no predicó a los gentiles. Se sorprenderán que algunos eruditos críticos argumentan que Jesucristo restringió su ministerio terrenal únicamente a personas de un trasfondo judío y no tenía ningún interés en proclamar estas buenas nuevas mesiánicas más allá de los límites de Galilea o de Judea. Sin embargo, otros observan que Jesucristo mismo sí tuvo un ministerio hacia los gentiles. El Evangelio de Juan describe a Jesús interactuando con griegos en Juan capítulo 12. Un grupo de griegos que está en Jerusalén se acercan a Felipe y piden hablar con Jesús. Y esta interacción entre los discípulos de Jesús y algunos griegos que querían hablar con Jesús son el prefacio a estas palabras de Jesús acerca de una salvación universal. Así que por lo menos en Juan capítulo 12 tenemos una visión más global de la salvación en Cristo, no solamente una salvación para Israel. El Evangelio de Lucas también incluye relatos de Jesús encontrándose con gentiles. Y Marcos es muy específico acerca de Jesús encontrando y sanando personas más allá de Galilea, en el norte, en Sidón, en Tiro, en Capernaum y más allá, y comiendo con ellos, viviendo en tierra gentil, sanando enfermos y también interactuando con personas en Samaria. Así que por lo menos, si tomamos los 4 evangelios como históricos, tenemos suficiente evidencia para indicar que Jesús sí interactuó con gentiles y sí tenía como propósito la inauguración de la iglesia o el establecimiento de su iglesia. Su iglesia es símbolo y señal del reino de Dios. Es modelo también del reino de Dios. Así que parte de este debate también tiene que ver con cómo se ve a Pablo y su teología. Si Pablo es el fundador del cristianismo, dicen algunos eruditos, eso quiere decir que Pablo es el teólogo cristiano por excelencia.
Ellos argumentan que Jesús no articuló teología en el sentido técnico del término. Cuando leemos acerca de Jesús, lo que encontramos es parábolas, comparaciones con la vida diaria, relatos acerca del reino de Dios comparado con una semilla de mostaza, o milagros, oraciones al Padre, como Juan capítulo 17, y pequeñas enseñanzas con sus discípulos en privado. Pero el verdadero teólogo, argumentan ellos, el teólogo cristiano por excelencia es el apóstol Pablo. Y aunque quizá no estemos de acuerdo en que Pablo es el fundador del cristianismo, aunque tenemos argumentos para decir que Jesús es el verdadero fundador del cristianismo, en algo tienen razón. Y en lo que tienen razón es en la poderosa influencia teológica del apóstol Pablo. Si yo hiciese acá un ejercicio sencillo y les preguntase, ¿qué entienden ustedes por neumatología? Estoy casi seguro que la forma en la que articulan neumatología viene de las cartas paulinas. Es casi seguro. O si les digo, ¿cómo entienden el tema de la justificación por la fe? Estoy casi seguro que no van a citar Mateo, Marcos, Lucas o Juan, sino van a citar la carta a los Romanos, la carta a los Gálatas y quizá incluso la carta a los Efesios. Si les pregunto cómo es que sus iglesias locales articulan una visión cristiana de la ética, muy posiblemente van a utilizar Pablo también. Así que, aunque no creemos que Pablo es el fundador del cristianismo, Jesús es el fundador del cristianismo, en algo sí tienen razón, que Pablo ha sido muy poderoso en su influencia, en cómo ha básicamente moldeado la teología de la iglesia en el siglo I, incluso hasta nuestros días. Y eso no es malo, ¿verdad? Porque creemos que el Espíritu Santo inspiró tanto a los 4 evangelistas como también al apóstol Pablo. Pero muchas veces la teología se articula a la luz del pensamiento paulino, especialmente la carta a los romanos. Eso también tiene que ver con el debate acerca de esta dualidad que se percibe entre pensamiento griego y pensamiento judío. El pensamiento griego tiende a la conceptualización, a la definición, y el pensamiento judío es más narrativo, es más basado en historias y relatos. Solamente leamos el Antiguo Testamento. Está lleno de relatos, historias, la vida de los patriarcas, y a través de esas historias entendemos quién es Dios y cómo Dios actúa en el mundo. Pero en el pensamiento griego del siglo I, más allá de historias y relatos, la gente estaba acostumbrada a definiciones conceptuales. ¿Qué es el logos? ¿Qué es el neuma? ¿Qué es la ética? ¿Verdad? Ese tipo de debates griegos, de alguna forma, me parece a mí, influyeron la forma en la que el apóstol Pablo transmitió el mensaje del Evangelio. No estoy diciendo que el pensamiento griego pagano modificó el cristianismo. Lo que estoy diciendo es que Pablo tenía una audiencia gentil y para poder entenderse con ellos, tuvo que utilizar categorías e ideas que estaban en el ambiente gentil para que su mensaje también fuera efectivo en ese tipo de ambientes. Por ejemplo, ¿cuántas veces Pablo se refiere al reino de Dios comparado con Mateo? Hay una gran diferencia. La audiencia de Mateo posiblemente era una audiencia dominantemente judía, pero la audiencia de Pablo era más gentil. O incluso cuando comparamos el Evangelio de Juan con el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Juan habla únicamente 3 veces de la idea del reino de Dios. Juan prefiere el lenguaje vida eterna, que suena más a un pensamiento griego, ¿verdad? Vida eterna. Pero en el judaísmo la idea era el reino de Dios. Así que las ideas son similares, pero el lenguaje tiene que ser utilizado para que resuene en diferentes contextos. Uno de los temas que ha sido y ha estado en el centro del debate en cuanto a la teología paulina es el tema de la justificación por la fe. El tema de la justificación por la fe, sin temor a exagerarme, me parece que es el centro del protestantismo contemporáneo.
En el siglo XVI, cuando Martín Lutero y los reformadores protestaron en contra de los excesos de la iglesia dominante en aquella época, uno de los temas de mayor debate fue el tema de la justificación por la fe. Fue un descubrimiento para Martín Lutero lo que Romanos y la carta a los Gálatas decía acerca de la salvación de Dios en Cristo y cómo estas ideas que él encontraba en las Sagradas Escrituras no compaginaban con lo que él había aprendido y lo que era su experiencia también en la iglesia dominante del siglo XVI. Básicamente, la idea tradicional de la iglesia dominante, la iglesia católico-romana de aquella época, era una colaboración, una especie de colaboración entre el esfuerzo humano y la gracia divina. Recuerden que la iglesia católica romana sí tiene una idea de gracia divina, no es que ignoren el tema o que lo rechacen, pero el problema para Lutero por lo menos fue que el tema de la gracia divina era un tema que iba de la mano con la colaboración o cooperación humana. Y por poner algunos ejemplos que ofendían a los reformadores en aquella época, uno de ellos era la venta de indulgencias. La Iglesia Católica se había embarcado en un proyecto de construcción en aquel tiempo. Estaban construyendo la Basílica de San Pedro. Si han visto o escuchado acerca de la Basílica de San Pedro, es una mega iglesia que fue construida en aquel tiempo y se necesitaban recursos para construir ese templo tan impresionante. Y la forma que ideó la iglesia para obtener recursos para esa construcción fue vender el perdón de los pecados. Y no es una exageración. Martín Lutero menciona que Juan Tetzel viajaba en diferentes regiones de Alemania ofreciéndole a la gente certificados que les proveía el perdón de los pecados. Y Juan Tetzel decía, tan pronto como la moneda que me van a pagar por este perdón de pecados toca el canasto, y cuando suena, el alma de la persona que ha muerto sube del purgatorio al cielo. Era una cuestión de mucha preocupación para los reformadores porque esas ideas no compaginaban con lo que los reformadores estaban encontrando en el Nuevo Testamento. También se decía que para que una persona tuviese una comunión plena con Dios, tenía que pasar por un periodo de prueba después de la muerte. Eso es lo que se llegó a conocer como el purgatorio. Habrán escuchado ustedes de esta famosa obra de Dante Alighieri, La Divina Comedia, y cómo él describe las diferentes etapas en este purgatorio y cómo las almas van sufriendo diferentes penas para purificarse y después de un periodo de purificación ya pueden ir al cielo. Así que algunos predicadores, no todos, pero algunos predicadores para juntar dinero para la construcción de la iglesia, le decían a las personas que si ellos compraban estos certificados de perdón de pecados, las almas de sus amigos, familiares, podían salir más rápido de este purgatorio que Alighieri describió vívidamente en su obra La Divina Comedia. Así que Lutero, al leer las cartas de Pablo, el libro de los Salmos también, los libros proféticos menores como Oseas, se dio cuenta que estas ideas no estaban apoyadas por las Sagradas Escrituras. Lejos de ello, contradecían enseñanzas claras del Nuevo Testamento. Así que como conocerán la historia, Lutero quería entablar un diálogo con las autoridades religiosas de su tiempo. Por eso escribió 95 tesis. Una tesis es una afirmación que puede ser debatida y defendida. Así que ese fue su objetivo. Su objetivo no fue reformar la iglesia. Su objetivo era sentémonos a la luz de la Biblia a debatir si las prácticas de la iglesia contemporánea compaginan o no con el testimonio escrito que encontramos en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero lejos de eso, como recordarán, la iglesia reaccionó violentamente contra esas tesis y el Papa León X promulgó una bula
la bula Exurge Domine. Exurge Domine significa levántate, Señor. Y es una bula en donde el Papa León X dice, levántate, Señor, porque ha entrado alguien en tu redil para destruirlo. Así que toma cartas en el asunto. Y este que había entrado al redil era el reformador Lutero. Así que hubo un cisma, siglo XVI, entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Protestante. Y al centro de ese debate estaba el apóstol Pablo. Cómo el apóstol Pablo explicaba su soteriología. Mientras la reforma se desarrollaba, se empezó a formar la idea de una gracia completa, sola gracia, sola fe. Así que la salvación se obtiene únicamente y exclusivamente por iniciativa divina, por la gracia de Dios. Mientras que la Iglesia Católica Romana, especialmente en el Concilio de Trento en 1546, estableció que la salvación es una cooperación entre el ser humano, sus buenas obras y la gracia de Dios. Así que esa fue la gran diferencia, el cisma del siglo XVI. La gracia divina necesita o no la cooperación humana para alcanzar la salvación de Dios. Así que se hacía una fórmula, como acabo de mencionar, bastante simple. Si uno es protestante, salvación equivale a gracia. Si uno no es protestante, salvación equivale a gracia más obras. Y se empezó a decir que Lutero tenía la verdadera y la correcta lectura del apóstol Pablo. Pero la Iglesia Católica, los cardenales decían, no, nosotros tenemos la correcta lectura acerca del apóstol Pablo. Ese fue el cisma del siglo XVI. Me parece que esta doctrina es muy fundamental y debe seguir siendo fundamental para la Iglesia el día de hoy. Sin embargo, en el siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el mundo estaba pasando por cambios profundos y significativos. Durante aquella época empezó a haber un sentimiento bastante negativo en contra del judaísmo. Y este sentimiento antijudío era particularmente prominente en Europa, no tanto en América Latina. De hecho, personas de trasfondo judío de Europa huyeron y se radicaron en América Latina. Así que este era más un problema europeo. Y este problema permeó, influyó incluso las cátedras de las grandes universidades en Alemania y otros países de Europa, a tal punto que algunos eruditos decían y sugerían que el judaísmo del siglo I, su visión de la salvación era gracia más obras. Pero Pablo, su visión de la salvación era salvación igual a gracia. Por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Así que se hacía una ecuación bastante directa entre Pablo y la Reforma, y el judaísmo del siglo I y el catolicismo. Así que en esa ecuación, la Iglesia Católica Romana, con su propuesta de gracia más obras, era como un reflejo de lo que el judaísmo predicaba en el siglo I. Salvación es igual a la gracia de Dios más las obras humanas. Y por muchos años, consciente o inconscientemente, esta idea se diseminó en muchos lugares alrededor del mundo. Y aquellos que confesaban ser protestantes tenían una visión muy negativa del judaísmo del siglo I. Y el problema con ello era que afectaba también su visión del judaísmo contemporáneo. Hasta que en 1970, aproximadamente, bastante tarde, por cierto, su nombre es E.P. Sanders, él decidió viajar a Jerusalén y aprender el hebreo. Él cuenta que él pagó a un maestro clases privadas que le enseñó a leer en hebreo y a entender el idioma hebreo y el arameo, y después de dominar el lenguaje, consultó las fuentes primarias, el Antiguo Testamento en hebreo y arameo, la Misná, Tosefta,
todas estas fuentes antiguas del judaísmo y su pregunta era muy básica. ¿Es el judaísmo antiguo una religión de obras? ¿Una cooperación entre gracia y obras? ¿O no? Y si la respuesta es negativa, ¿qué es entonces el judaísmo? Y la segunda pregunta que él se formuló es, ¿en qué y cómo se diferencia el judaísmo del cristianismo? Esa fue su segunda pregunta. Así que la idea dominante era que el judaísmo del siglo I se parecía al catolicismo del siglo VI. Salvación es igual a gracia más cooperación humana. Y mucha gente decía, de hecho hay escritos de principios del siglo XX en donde algunos eruditos indican que el judaísmo es una religión de obras, así se le llamaba, una religión de obras. Y la diferencia entre el cristianismo y el judaísmo es que el judaísmo es una religión de gracia. Judaísmo, religión de obras, cristianismo, una religión de gracia. Así que E.P. Sanders dijo, bueno, voy a ver si las fuentes apoyan esta idea o no. Así que después de varios años de estudiar no solamente el Antiguo Testamento, sino otra literatura que hemos llamado del Segundo Templo, él llegó a una conclusión que en aquel tiempo fue revolucionaria, una nueva tendencia en el estudio del apóstol Pablo. Y su descubrimiento que el judaísmo no es una religión de obras. Ese fue una revolución en el estudio del Nuevo Testamento en aquella época. Muchos criticaron a Sanders, se opusieron a ese pensamiento, debatieron con él que esta es una tesis que ya ha ganado consenso. El judaísmo del siglo I no era una religión de obras. Así que la siguiente pregunta es bastante crítica. Si el judaísmo no es una religión de obras, ¿cuál es la diferencia entre el cristianismo y el judaísmo antiguo? Si el judaísmo no es una religión de obras, ¿para qué se necesitaba el cristianismo? Ahora bien, lo que E.P. Sanders encontró en las fuentes primarias fue que el judaísmo del siglo I era una religión de elección, de pacto, de gracia. Él inicia en su libro llamado Pablo y el judaísmo palestino con una pregunta bastante básica, pero muy importante. Él dice, ¿qué hizo Israel para merecer ser elegido por Dios? Y si recuerdan el Antiguo Testamento, Israel no hizo nada, cero. Así que la elección, la salvación de Israel fue pura iniciativa divina. Así que en el centro del judaísmo antiguo tenemos una religión de gracia, una religión de elección, no una religión de obras. Pero los críticos de Sanders se apresuraron a decir, entonces, ¿por qué tenemos tantas leyes en el Antiguo Testamento? ¿Por qué tenemos una compilación de leyes en la Misná? Si el judaísmo no es una religión de obras, ¿por qué tenemos tantas leyes? Y al Sanders estudiar la literatura de aquella época, la literatura, las fuentes primarias en el lenguaje de arameo y hebreo, él llegó a una conclusión y él dijo que para entrar en el pacto, para ser parte del pueblo escogido de Dios, para disfrutar de su salvación, solamente se necesita gracia. Pero para permanecer en el pacto se necesita la ley. Así que el judaísmo no es una religión de obras para entrar a la salvación divina, pero sí para permanecer en el pacto. Así que cuando una persona roba, tiene que devolver lo robado, ofrecer un sacrificio e ir con el sacerdote. Pero eso no es legalismo, dice Sanders. Esa es la forma de restablecer la relación pactal no solamente con Dios, sino con la comunidad. Si una persona que ha sido elegida por Dios miente, lo que debe hacer es pedir perdón, ir al templo, ofrecer un sacrificio, tal vez bañarse, pero eso no es legalismo. Lo que él está haciendo es restablecer
la relación que ya obtuvo por gracia y por elección. Así que el papel de la ley es simplemente para mantener al pueblo de Dios, a los electos, en el pacto, en la relación de pacto con Dios. La conclusión, como les comento, es que el judaísmo no es una religión de obras. El judaísmo es una religión de gracia. Esa fue su conclusión. Si eso es cierto, y si Sanders tiene razón, entonces la segunda pregunta es muy crítica para los cristianos y para las cristianas. ¿Qué es entonces el cristianismo? ¿Cuál es la diferencia entre el cristianismo y el judaísmo? Y si el judaísmo ya es una religión de gracia, ¿para qué necesitamos entonces el cristianismo? La segunda parte del libro de Sanders, Pablo y el judaísmo palestino, se dedica a responder a esta pregunta. Pero su trabajo en responder esta pregunta no fue tan detallado como su trabajo en describir el judaísmo antiguo, y esa es la crítica más grande en contra de Sanders. Por eso, desde 1980 han habido varias propuestas, cómo leer al apóstol Pablo. Básicamente lo que Sanders ha dicho es que la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo es Cristo. Esa es la gran diferencia. La diferencia entre el judaísmo y el cristianismo es Cristo, porque Cristo es el que cumple la ley, y al cumplir en la ley, la relación de pacto es a través de Jesús. Ya no se necesita la ley para mantener esa relación de pacto, porque la salvación y la santificación es por gracia, ya no es a través de la ley. Jesucristo siendo judío, y por eso él necesitaba ser judío, cumplió la ley, fue perfecto, obedeció la voluntad de Dios, fue el Mesías escogido, y en él los pecados de toda la humanidad fueron perdonados. Por lo tanto, y esa es la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo, en Cristo Jesús puede haber una nueva comunidad de judíos y gentiles. El judaísmo no puede ofrecer eso, porque cuando un gentil se convertía al judaísmo, tenía que ser una persona de segundo grado o de tercer grado. Tenía que ser un prosélito, un converso, y nunca podía llegar al mismo nivel de santidad que un judío de nacimiento. Pero en Cristo Jesús somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, somos una nueva creación. Y esa es la gran diferencia entre el cristianismo y el judaísmo, que para el apóstol Pablo es posible que judíos y gentiles sean parte de este reino y de esta nueva comunidad al mismo nivel, sin distinción. Así que ese es el debate. El libro al que hago referencia fue publicado en inglés en 1977. 1977. Y en la introducción del libro, Sanders explica un poco acerca del proceso que tomó escribir este libro. Y él comenta que fueron años de investigación, largas horas de trabajo, y él reconoce en esa introducción que su trabajo no fue en solitario. Él tenía una asistente que hizo la mayor parte del trabajo. Y hoy día hablamos de E.P. Sanders y su trabajo y su teología, pero realmente él reconoce en el prólogo que gran parte del trabajo fue obra de Susan Phillips, su asistente en aquella época. Y en el prólogo, él menciona algo muy, muy interesante. Él dice que trabajaron juntos por muchos años. Ella básicamente examinó un manuscrito de más de 1000 páginas y preparó la copia final del trabajo que fue publicado. Y al final del trabajo juntos, Sanders dice que él le propuso matrimonio a Susan Phillips. Los dos eran solteros en aquella época. Y Susan Phillips le dijo, sí, después de que salga el libro publicado, nos podemos casar. Y la última oración del libro es algo muy triste. Él dice, cuando estábamos planificando nuestra boda, Susan Phillips falleció. Y así termina la introducción a su libro. Eh, esta historia no tiene nada que ver con la justificación por la fe, pero Sanders la incluye ahí, así que quería comentárselas.
porque muchas veces nos referimos a un solo autor de esta nueva perspectiva acerca del apóstol Pablo, pero realmente tenemos que hacer justicia al trabajo también de Susan Phillips. Ahora bien, a esto se le llama hoy día, y ustedes quizá han escuchado esto, la nueva perspectiva de Pablo, the new perspective on Paul, la nueva perspectiva acerca de Pablo. Si leen tendencias actuales del estudio de Pablo, van a encontrar por todos lados la nueva perspectiva. Y esta es la nueva perspectiva, cómo Sanders ha descrito el judaísmo antiguo con relación al cristianismo de Pablo. Algunos críticos han dicho que realmente es la nueva perspectiva acerca del judaísmo antiguo, no tanto acerca de Pablo. Y tienen razón, porque Sanders nos dio una nueva visión acerca del judaísmo antiguo que tiene implicaciones para la forma en la que entendemos el apóstol Pablo y sus cartas. En todo caso, los que debaten estos temas hoy día están de acuerdo en que no hay una nueva perspectiva en singular. Ahora hay nuevas perspectivas acerca del apóstol Pablo. Y para mencionarles algunos nombres, ya les mencioné algunos de ellos al principio. James Dunn es uno de los proponentes de la nueva perspectiva. N.T. Wright también, pero hay diferencias entre ellos. Y hay una variedad de estudiosos. Darrell Buck, de Dallas Theological Seminary. Todos ellos trabajan en esta nueva perspectiva, pero hay diferencias entre ellos, así que son nuevas perspectivas acerca del apóstol Pablo. Por lo menos lo que les puedo decir con seguridad es que ya hemos superado, al menos a nivel académico, ya hemos superado la idea de que el judaísmo antiguo era una religión negativa. ¿Verdad? Eso ya se superó, porque eso tiene implicaciones para cómo vemos a la comunidad judía hoy día y cómo se ha visto a través de la historia también. No estamos diciendo que el judaísmo antiguo era perfecto y que hoy día es perfecto, eso no estamos diciendo, pero tampoco se deben utilizar postulados cristianos para apoyar el antijudaísmo. Se debe tener mucho cuidado con eso de utilizar las Sagradas Escrituras para apoyar el antijudaísmo. Recordemos, Jesús mismo era judío. El apóstol Pablo fue judío y murió como judío. Después de su conversión, el apóstol Pablo todavía iba al templo, iba a las sinagogas a proclamar a este Mesías prometido, porque era parte de su cultura. Así que ese es uno de los grandes temas en las tendencias actuales en el estudio del apóstol Pablo, lo que conocemos como la nueva perspectiva acerca de sus cartas y su pensamiento. Y en el centro del debate está el significado de justificación por la fe. ¿Qué significa justificación por la fe a la luz de este judaísmo antiguo? Un segundo tema que está acaparando la atención de los estudiosos, especialmente desde hace unos 20 años, es leer al apóstol Pablo como un discípulo de Jesús que se esforzó por la reconciliación racial. Eso es muy común desde hace unos 10 o 20 años. Por supuesto que Pablo se le conoce como un misionero, un maestro, un teólogo. Pero si leemos con atención, dicen algunos eruditos hoy día, sus cartas, realmente lo que Pablo quería era la reconciliación entre judíos y gentiles, una reconciliación racial o étnica. Y si eso es verdad, eso tendría implicaciones profundas para la iglesia el día de hoy. Allá en los Estados Unidos hay muchas tensiones entre personas de un trasfondo anglosajón y personas afroamericanas. ¿Cómo puede el cristianismo, a la luz de Pablo y la lectura de sus cartas, fomentar no solamente una reconciliación con Dios, sino una reconciliación étnica también? En otros contextos, como América Latina, el tema también cobra particular